civilización extraterrestre. Francis Crick llegó a esta conclusión porque él no encontraba pasos intermedios para llegar a la doble hélice del ADN, ¿no? Por eso defendía esa teoría. Fíjate qué curioso que el símbolo de Enki, del dios Enki, según los textos sumerios, el creador de la vida en la Tierra mediante ingeniería genética, pues es precisamente una doble hélice, dos serpientes entrelazadas. Ese es el símbolo de Enki. Qué curioso. 2:51, 1:51 en las Islas Canarias. Nos deja hablar, tenemos más declaraciones de Zecharia Sitchin para tratar de ir hilando esta extraña y curiosa historia. Con respecto a eso, puede ser que sí, pero la Biblia dice que Dios promete que no. Pero como sabemos, en Antártica hay una acumulación de hielo, y entonces la respuesta que yo daría sería ¿quién sabe? Con respecto a eso, hablo de ahora los pueblos de la antigüedad, donde hablo en mi último libro traducido al español, que es Los Reinos Perdidos. La cultura azteca, la cultura maya, las culturas de Sudamérica, la cultura india, todas ellas afirman que después de una serie de miles de años ocurren unos desastres. Pueden ser por agua, pueden ser causados por vientos, pueden ser causados por fuego, por huracanes, etc. Entonces, ese es un dato a tener en cuenta. Empieza a dar más datos de culturas que vamos a hablar luego en Mesoamérica. No os dejo hablar, vamos a ver qué dice acerca de las pirámides Zecharia Sitchin, por seguir uniendo esas antiguas civilizaciones, tanto en Mesoamérica como en África, Egipto y demás. Podríamos decir que se construyeron entre el año 10.500 y el 9.500 antes de Cristo. La cuestión no es saber quién, sino el por qué. Porque una persona o incluso extraterrestres viajaron estas distancias y superaron esas dificultades para construir un monumento de esas dimensiones. Como él demuestra en sus libros, las dos grandes pirámides de Giza se construyeron como guías para una pista de aterrizaje. La cuestión es saber quién necesitaba una pista de aterrizaje hace 12.000 años. Y no fueron los antiguos egipcios ni nadie de este mundo, sino alguien que venía de otro planeta. Los que necesitaban esta pista de aterrizaje eran las Anunnaki, de los que he hecho mención en varios de mis libros, entre ellos el 12º planeta, que venían de Nibiosi y que tras la gran inundación dejó las pirámides como pista de aterrizaje. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco. Y se queda tan tranquilo, las pirámides. ¿Cómo se puede hilar? ¿Qué pruebas hay de todo esto? No lo sé. Hombre, hay que decir que Zecharia Sitchin es la primera persona que se pregunta por las similitudes entre culturas, entre las pirámides egipcias, la cultura egipcia y la cultura mesoamericana. Es la primera persona, es el padre de esas ideas más heterodoxas. Y lo hace porque, según su mitología y su historia, se pregunta cómo y por qué se trasladan esos conocimientos, ¿no? Entonces, él llega a la conclusión de que tras esa catástrofe, tras ese diluvio, hay una serie de migraciones en las que siguen buscando ese oro. Uno de los primeros lugares donde van es Egipto. Y él alude a pruebas que hemos podido ver, Miguel, por ejemplo, ya no solamente la gran pirámide de Keops y esa construcción fuera de su tiempo, que la gran pregunta es ¿para qué y por qué? No ya quién la construyó, sino para qué sentido tenía, sino por ejemplo la tumba Osiris. Ahí hemos bajado tú y yo ese pozo 30 metros de profundidad por un canal angosto con unas escaleras que te resbalas por las maderas. Cuando llegas al final del túnel, quitas el agua putrefacta y hay un gran sarcófago enorme donde podría caber una persona de 2 metros que ni siquiera podría entrar por la entrada, ¿no? Sitchin es la primera persona que pone en duda los jeroglíficos de Keops. Podremos estar de acuerdo o no, hay polémica, pero pone de manifiesto que dice que tiene pruebas de que vio que alguien estaba exacto con un embajador retocando esa
esa marca, ese cartucho de Keops de la Gran Pirámide. Habría que subir otra vez a las cámaras de descargas y hacer esa foto para ver realmente si es verdad, y luego sobre todo da el salto a Mesoamérica y lo hila con las grandes leyendas mesoamericanas en busca de ese oro y esos túneles. Lo vamos a hablar enseguida. Semsuhor no tendrá que ver con esos. He visto que tenías unos datos acerca de los Semsuhor, que es uno de mis temas favoritos, unos individuos en Egipto que gobernaron durante 6.000 años antes de la llegada de los faraones. Bueno, serían otros enviados, ¿no? Es decir, estamos incluso en la época predinástica, ¿no? Más allá. Mucho más atrás de las primeras dinastías donde se inició todo esto, pero pensemos lo que pensemos, está claro que a lo largo de la historia y en diferentes pueblos del mundo, en diferentes zonas de nuestro planeta, se ha dado esta circunstancia. Es decir, la existencia de unos dioses que, fíjate qué curioso, y este es un denominador común, son muy humanos. Es decir, matan, mueren, se pelean, sufren, copulan. Es decir, eligen a las hijas de los hombres. Eligen a las hijas de los hombres, es decir, son dioses muy humanos. La única diferencia con los hombres es que parecen tener una mayor tecnología, mayor inteligencia y mayor longevidad. Según Zecharia Sitchin, los Enki, Enlil y el resto de Anunnaki, cuya traducción sería aquellos que bajan del cielo a la tierra, tendrían una longevidad, una esperanza de vida de miles y miles de años. Y fundaron la que son las 3-4 grandes civilizaciones de la humanidad: las indoeuropeas, la mesopotámica, la egipcia y las mesoamericanas. Y fíjate que digo que podrían haber vivido miles y miles de años, según Zecharia Sitchin y según determinadas cronologías, pero mueren. Es decir, que son seres que nacen, se desarrollan y fallecen. A lo mejor ahí en ese lugar que tuviste tú, el taxista, una de las tumbas. José Gregorio, te vamos a despedir. 12:58, 1:58 en las Islas Canarias. Gracias por tu intervención. Te dejamos que descanses. Nada, ha sido un placer. De todas formas, no olvidéis que según Sitchin, estos personajes volverán. Es decir, que incluso él señalaba el 2012 como una fecha probable en uno de sus últimos libros, pero supongo que eso será en la segunda hora. ¿Estás preparado? Para que lleguen. Claro. Pues no lo sé, la verdad que seguramente me van a coger sin las maletas hechas. A casi todos nos van a pillar desprevenidos. Fuerte abrazo, ha sido un placer que estuvieras con nosotros. Compañeros. Hasta pronto. Saludar a Domi de Guipúzcoa, nos escucha Ángel Lucas en Cáceres, Francisco José López de Cantabria. Nos falta de La Rioja alguno. Sí, de La Rioja tenemos ya. Pues hemos cumplido todo. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. El EGM se equivoca. Nos escuchan en todas esas partes. No os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros. La búsqueda del oro, extrañas teorías de Zecharia Sitchin, ese planeta, el 2012, el regreso de los dioses y otras muchas más cosas. 900, 137, 137. Es un placer que estéis con nosotros aquí en Radio Nacional. No os vayáis. Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada. 1 hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.